que santifica la iglesia. Hoy, la segunda lectura, quiero permitirme hacer la catequesis en esta mañana a partir de ese texto y que podamos compartir como hermanos en torno a esta palabra. Que no se quede como que la escuchamos y se nos olvidó, sino que podamos degustarla, detenernos un poco y mirar a esos detalles importantes. Esta lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 14 a 17. Dice así: Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre Edgardo, hablando del Padre, hablando del Hijo, hablando del Espíritu Santo a partir de esta palabra, ¿qué nos quisiera usted compartir en esta mañana? Bueno, es un texto muy bello porque nos está enmarcando precisamente en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Es el hecho de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y cómo en ese movimiento de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se mueve una presencia, una fuerza, una gracia especial. Y es que el Espíritu no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Estamos en la libertad, estamos en la gracia de Dios, caminamos en Él. El Hijo nos ha dado toda la herencia del Padre. Jesús no se ha retenido para sí nada y nos ha dado a conocer y nos ha revelado al Padre. El mismo Jesús nos da y nos promete al Espíritu Santo que nos permitirá conocer más allá de lo que conocemos o sabemos de la Trinidad. Nos acompañará con la verdad, nos auxiliará, nos permitirá precisamente ser hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Una expresión bella: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cómo entender eso en la vida diaria, Padre? Bueno, dejarse guiar por el Espíritu significa ser testigos, porque precisamente en ese tiempo que ya vivimos de la Pascua, Jesús está siempre revelando el amor del Padre, está diciendo y preparando a los discípulos para lo que viene, para lo que ellos van a hacer. Y ellos no podrán ser testigos si no siguen y si no se dejan llenar del Espíritu, que vendrá en la ayuda, que será la verdad, el Espíritu que fortalecerá y que dará esa capacidad a través de sus dones, a través de esos dones que nos ayudarán a ser servidores, a través de esos dones que nos permitirán un ministerio para servir en la iglesia. De esa manera, pienso que el dejarse guiar por el Espíritu es ser testigos de Jesús. No hay otra manera de ser testigos si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Ustedes serán mis testigos, ¿no? Por esa fuerza y por esa gracia del Espíritu Santo. Pienso, a partir de lo que el Padre Edgardo nos comparte, pensemos ustedes, y yo seguramente nos hemos preguntado, ¿y cómo me dejo guiar por el Espíritu? ¿Cómo escucho la voz del Espíritu? Los santos siempre han hablado de la experiencia de la moción del Espíritu Santo o el impulso del Espíritu Santo, y lo identifican como ese movimiento que te lleva a hacer algo. Claramente entendemos, diría San Ignacio de Loyola, cómo se entiende que una moción es del buen espíritu o no es del buen espíritu. Entonces el buen espíritu siempre nos va a llevar a la mayor vida, decía San Ignacio. En cambio el mal espíritu nos lleva a la muerte. Es un criterio de discernimiento para que en el día a día entendamos cómo hago yo en mi vida
para comprender que este impulso me está guiando el Espíritu. El Espíritu siempre te va a guiar al mayor bien, como lo decía el Padre Gardo, a ser testigos de Jesucristo, a ser otro Cristo en la tierra, a dar testimonio del amor del Padre, a dar testimonio de la presencia del resucitado. Por ejemplo, Padre, ¿será que el Espíritu me conduce para que yo tome este trabajo o no? Si tiene duda, pídale al Espíritu. Mira, suplica, dile, Señor, ilumíname la mente, que es una de las acciones del Espíritu, iluminar la mente e inflamar el corazón, ilumina mi mente para tomar la mejor decisión posible. Y haces un pros y contras, y en ese ejercicio pides luz al Espíritu. Ciertamente, y ahí, en ese ejercicio de discernimiento, sin duda, pidiendo al Espíritu, vas a sentir ese movimiento que te va a llevar a decir, por ahí es, o te va a hacer sentir en el interior, no, por ahí no es. Ciertamente, puedes compartir con los hermanos y el Espíritu va a hablar en la comunidad y te va a ayudar a compartir, a entender, a discernir si esa es una muy buena opción o no. Por eso hablamos con el maestro espiritual, con el director espiritual, con los amigos, con los hermanos. De esa manera el Espíritu también nos puede guiar a lo que decía el Padre, a poder ser testigos de la misericordia divina. Somos hijos de Dios. Pienso que es un elemento bien interesante. Lo decía el Padre Gardo ahora. En Él somos herederos, somos hijos. En el Hijo somos hijos. Y por eso, como decía el Padre Gardo, vamos a modelar una manera de ser. Y la manera de ser es el modelo de humanidad que es el Hijo. Ustedes y yo queremos vivir a plenitud cristianamente. Fácil en la expresión, ¿no? ¿Cómo? Pues viviendo a la manera de Jesús. Padre, ¿qué elementos de la vida de Jesús usted le han llamado la vida, le han llamado en la atención en su vida y en su ministerio sacerdotal? Bueno, de Jesús no tendríamos tiempo aquí para decir todo, pero realmente lo que me ha impactado a mí en mi vida de fe, en mi vida como hombre y como sacerdote, es sin duda la identidad propia de Jesús, que revela la misericordia, que revela al Padre y que no se queda nada con lo que el Padre le ha dado para que Él lo revele. Le ha dicho a los discípulos, yo les he dado a conocer acerca del Padre. Yo les he manifestado todo lo del Padre. Y aún les dice, les voy a enviar el Espíritu Santo para que ustedes conozcan más. De tal manera que lo que hablamos de los proféticos, de esas acciones propias de Jesús, son acciones de amor, son acciones de un Dios que manifiesta su paternidad, que esa es la figura, la manera como identificamos a Dios como Padre, ¿no? Que nos ama, que se revela como el Dios que nos acompaña, el Dios que nos quiere dar todo. Y Jesús manifestó todo eso. Y habló de una manera tan sencilla. Jesús no buscó palabras rebuscadas, sino desde el ambiente propio, le habló a su gente con sus parábolas. Esa manera tan sencilla y tan práctica de Jesús de dar a conocer al Padre a través de esas parábolas, a través de esas figuras propias del hombre de su época, del agricultor, todas esas figuras. 3 parábolas que Jesús utilizó en el lenguaje lucano, que personalmente, ya que el Padre lo exalta, son las parábolas de la misericordia. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 31, más o menos, donde habla de esa experiencia. Primero, la oveja perdida, la dracma, la moneda perdida, y luego el hijo que decide alejarse de Dios. Y ahí todas ellas nos hablan del Dios que es amor y que es misericordia. Jesús nos revela esa actitud del Padre, esa actitud que, bien, tú puedes hoy decir, es que yo soy el más pecador, la más pecador, es que yo soy, definitivamente he cometido tantos errores que Dios a mí ni me mira. Pero hoy, en este día de la Santísima Trinidad, esa herencia, lo que Jesús nos ha mostrado es, como hijos de Dios, debemos sabernos profundamente amados. Él nos busca, Él nos llama, Él está dispuesto, y ya lo hizo, a dar su vida por nosotros. Él ya ha pagado a precio de sangre que tú y yo seamos por Él para Él. Es tu decisión. Debemos decidir, pero Dios te ama tal y como eres. No ama a la persona que debería ser. Dios ama a la persona que eres. Padre, en serio, sí, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora está esperando de ti que tomes la decisión. Si quieres vivir o no como heredero. Es decir, si quieres vivir conforme a Cristo, si quieres dejarte guiar por el Espíritu.
El Espíritu guió a Jesús en el desierto. El Espíritu guió a la comunidad cristiana. Cuentan los textos cómo ese impulso los llevaba de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la misión del Hijo, que fue recorrer, ir, anunciar la buena noticia, sanar y liberar, fue la misión que encomendó a los discípulos. Ustedes tienen que ir a anunciar la buena nueva. Ustedes, y con signos de poder, esas señales acompañarán a los que creen. Sanarán, impondrán las manos a los enfermos, ellos sanarán, liberarán personas oprimidas por el mal, por el maligno. Esa es la acción de Dios. El Padre nos ama, Jesús nos da la vida, ¿cierto? Nos concede la salvación y el Espíritu nos vivifica. Padre, ¿cómo ha sido la experiencia de la acción del Espíritu en su vida? Bueno, la experiencia de la acción del Espíritu en mi vida ha sido ese deseo de anunciar a Jesús y ser misionero, ¿no? Porque como bautizado tenemos la misión, ¿no? De sacerdotes, profetas y reyes. Y esa acción del Espíritu me ha llevado a lanzarme, a ir más allá de lo que yo nunca imaginé en mi vida que iba a hacer. De ir a otros lugares, hablar de Jesús en otros idiomas. Hablar en los buses de Jesucristo. Esa era la etapa esa de cuando estaba en el seminario, que nos poníamos a anunciar a Jesús en los buses. Pero también ya desde el ministerio, como en otros escenarios, en otros ambientes, en otros países, anunciar a Jesús en otro idioma, para mí fue y ha sido lo más bello poder transmitir a otros culturas esa presencia de un Dios que está vivo y que está en todos los lugares acompañando al hombre. Padre, hablemos un momento de esa experiencia del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el concepto comunidad y cómo lo maneja usted en ese ejercicio que realiza como eudista, formador y evangelizador. Ya hemos hablado bastante de la evangelización. ¿Cómo ejerce ese ministerio como formador en el Minuto de Dios en la comunidad? Bueno, en la formación sacerdotal, obviamente que tenemos nuestro origen como tal en el llamado a ser comunidad, y creo que la Trinidad es la salida, ¿no? De un Dios que es comunidad, pero que no se queda simplemente de la contemplación del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino que sale de sí y se entrega. Y el seminario es una casa en la cual nos formamos para salir, para anunciar a Jesús, pero que primero es una experiencia de vida comunitaria, un estar con Dios, con la Trinidad, un estar entre hermanos para luego comunicar esa experiencia de vida, esa experiencia de fe, ese proyecto común de ir a anunciar a Jesús y de hacerlo presente en el corazón de los hombres. ¿Cuántos hermanos candidatos tiene la Casa de Formación en este momento, Padre? Son 50 jóvenes que han respondido al llamado del Señor y que están en este proceso de formación, en lo que ya, bueno, la nueva Ratio nos está hablando de, y no ¿Etapas? Tanto de hablar, sí, de una formación académica, sino de vivir la formación del seminario como unas etapas, ¿no? La etapa esa propia del inicio introductorio, donde el joven empieza a madurar su fe, en el proceso de la etapa discipular, que es toda una vida, pero que hacemos un énfasis en lo que llamábamos los estudios filosóficos. Y luego la etapa configuradora, que tiene que ver ya cuando los jóvenes pasan a su formación teológica, una etapa ya más de configuración. ¿Con quién? Con Cristo sacerdote, con Cristo al Señor, que han respondido al llamado de Él, configurarse con el buen pastor, configurarse con todo lo que Jesús hizo, anunció y nos dejó a nosotros. Y luego esa etapa de la síntesis vocacional, que corresponde a la etapa de la práctica de salir a una parroquia, de ir a un lugar de misión mientras se preparan hacia el ministerio diaconal. ¿Eso en años cuántos años son? Bueno, eso depende de las diócesis, de los tiempos, porque por ejemplo estábamos hablando del año introductorio, que no debe ser menor a 1 año ni superior a 2 años. Y luego la etapa discipular, que son los 3 años
del estudio filosófico y luego los 3 años de la teología. Entonces podríamos hablar de 7 años u 8 años o probablemente 10 años. En fin, la idea no es entenderla como un tiempo simplemente en que el formando va pasando etapas y entonces, bueno, ya yo tengo lo del discípulo porque he hecho un estudio, porque he conocido de eso. No, no es tanto eso, sino es ir entrando en el espíritu de la formación. Es decir, que la formación sacerdotal es ante todo una vida espiritual. Eso cambia el concepto que, para explicarle a nuestros queridos televidentes, la experiencia de formación al sacerdocio comprendía básicamente introductorio, estudios filosóficos, estudios teológicos y tiempo de pastoral. Pero entonces la comprensión era a partir de los estudios. Por Los eso decía el estudios padre, académicamente. exacto, terminó filosofía, empezó teología. O terminó teología. Entonces, claro, ahora es querer entender ese elemento de configuración con Jesucristo, buen pastor, Jesucristo sacerdote, Jesucristo rey. Pero bueno, cerrando este elemento un poquito ahí como para compartir con los estudiantes, la experiencia de la comunidad, ciertamente que es la que se gesta, por eso se habla de configuración. Toda experiencia comunitaria, en grupo de oración, en cualquier experiencia de iglesia es eso, que nos entendamos discípulos, como decía el texto bíblico, estemos con Él y entendamos que somos enviados a predicar. Es eso, que entendemos que nuestra vida no es para estar quietitos, sino como la Trinidad en salida, vivenciando la experiencia del amor, la misericordia, el servicio. Exacto, somos enviados porque somos iglesia, somos comunidad. Y somos enviados, somos una iglesia en salida, utilizando los términos del Papa Francisco de este tiempo, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia con olor a oveja. Tenemos que formar a los muchachos, obviamente, el que forma aquí es el espíritu. Por eso el énfasis importante en la vida espiritual, que debe marcar profundamente al joven que ha decidido seguir a Jesús. No ha decidido seguir un estudio filosófico o teológico simplemente, sino configurarse, ser y ser enviado para anunciar a ese Jesús en medio de nuestro mundo que necesita buena noticia. Por eso el Papa Francisco también tiene un lenguaje muy profundo que nos está hablando. Todo es alegría, todo es la buena noticia, la Gaudium, Evangelium Gaudium, Amoris Laetitia, y ahora alegraos y regocijaos. Es que la vida cristiana es una alegría. Y también tenemos que ayudar a nuestros jóvenes que el sacerdocio no es una cuestión de amargura. Es una alegría, el Evangelio es la alegría que necesita nuestro tiempo. Así como vivimos esta experiencia de encuentro con Jesús gozosa, la queremos compartir y dar a los otros y saber que hay sentido, porque hay alegría. Decía el padre Edgardo algo muy importante. Es la importancia de la vida espiritual. Pero ojo, quiero desarrollar un poco esa idea. No espiritual por doctrina o muchas otras cosas que pueden imaginarse ustedes. No, espiritual porque es dócil al espíritu. Yo lo insistía mucho. El espíritu que nos mueve, el espíritu que nos conduce, por eso es el formador. Pero por eso decimos Señor y dador de vida. No solamente para la vida del sacerdocio, para todos los que nos sabemos hijos de Dios. El Espíritu nos conduce, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos transforma, el Espíritu nos vivifica. Bien, querido Padre Edgardo, quiero darle muchas gracias por haber aceptado esa invitación a estar hoy en esta catequesis dominical. Quiero agradecerle mucho por a esta experiencia vocacional. Padre, una última cuñita. De pronto encontramos algún muchacho que está queriendo ser sacerdote y de pronto ha pensado ser eudista. ¿Con quién tiene que comunicarse? Bueno, nuestra pastoral vocacional tiene un sitio web, tiene las páginas sociales, pero nuestro encargado es el padre José Pren. Y bueno, ustedes encontrarán en Facebook La Misión, Casa de Formación Eudista, La Misión, Provincia Minuto de Dios, y ahí pueden contactarnos, ahí pueden darnos, si hay algún joven inquieto, acercarse a nosotros y le compartimos sobre nuestra congregación, sobre nuestra provincia y sobre la vida de nuestra casa de formación. Nuevamente, Padre, muchas gracias.
A todos ustedes, invitarlos para que hoy nos dispongamos a experimentar el poder amoroso del Padre que nos concede su gracia, a suplicarle a Jesucristo, Señor, que nos permita vivir como verdaderos hijos, y al Espíritu Santo que nos conduzca, nos guíe, nos oriente para que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, verdaderos hijos de Dios. Dispongámonos para la celebración eucarística.